Hoy en Hay Esperanza hablaremos de la salvación. Nuestro tema de hoy será la salvación. Vamos a entrar ahora en una serie de estudios en los que vamos a ir viendo los pilares de la fe cristiana, sobre qué base edificamos y fundamentamos lo que creemos, nuestra fe. Y uno de esos es la salvación. Y yo les quiero leer un pasaje de la Biblia muy conocido, no solo por cristianos, también por no cristianos, pero muy mal entendido muchas veces. O muy pocas veces la confianza en este pasaje ha sido bien enfocada o prácticamente no se ha confiado. Vamos a leerlo. Efesios 2 del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Bien, muchos sabemos que Cristo es el Salvador. Y muchas veces se canta hasta en los cánticos navideños, pero pocos, muy pocos, realmente han puesto su fe, su esperanza, su confianza en el Salvador. Para entender qué implica la salvación o de qué cosas somos salvos, nos es necesario entender qué es lo que pasó. El primer punto de partida que el ser humano tiene que tener, aquellos que siguen con los pasajes de la Biblia, les recomiendo que lean el Génesis, al menos los 3 primeros capítulos, para poder entender qué es lo que sucedió. Y vamos a tratar de narrar esa historia de manera simple. Dios creó al hombre, ¿sí? Para esto Dios ya había hecho toda la creación como para preparar el escenario donde su creación, aquella que tendría su imagen, estaría administrando o de alguna manera gobernando toda la creación de Dios. El hombre tenía una relación directa con Dios. El hombre no moría, cosa que hay que subrayar. Quiere decir que el hombre no es, y cuando me refiero al hombre me refiero a la raza humana, tanto varón como mujer, no morían, es decir, no tienen nada que ver, ninguna analogía tal vez física con el cuerpo que actualmente tenemos. No quiero especular sobre el tema porque mi área no es especular y tampoco me gusta especular, pero lo cierto es que no somos los mismos cuando fuimos creados. Estamos abismalmente lejos. Eso es lo que la caída, el pecado, ha dejado en los seres humanos. Entonces, y Dios le puso un límite al ser humano, de no comer de cierto fruto. Pero el ser humano fue tentado y seducido y no pasó esa prueba. Cuando el ser humano decide desobedecer a Dios, la tragedia es grande. ¿Por qué? Porque la desobediencia traería muerte. Fue una advertencia de Dios. El ser humano fue seducido por el engañador, serpiente astuta, ¿no? La serpiente antigua o el dragón, aquel ser luminoso, engañador, que se viste de mucha elocuencia y que miente descaradamente o que camufla sus mentiras con medias verdades. Y hoy en día la gente cree lo mismo. Media verdad basta, cuando media verdad es la razón de la tragedia. Entonces el hombre tomó y comió, seducido por querer ser como Dios, seducido por querer experimentar lo bueno y lo malo, por querer saber las cosas que Dios sabía y aparentemente ellos no. Pues sí, el hombre logró lo que quería, se engañó a sí mismo, quiso ser como Dios y cosechó
lo que sembró. Aparentemente el hombre desde ese momento para ahora se siente ser el Dios de su propia vida. Decide lo que está bien y lo que está mal y ya no importa más lo que Dios dice. El hombre muere a partir de ese día. Dios lo confronta con amor dándole una oportunidad, pero el hombre se justifica. El hombre culpa a la mujer culpa a la serpiente y por ende ambos apuntan la culpa hacia Dios. La historia no ha cambiado. Ese pecado de Adán manchó a Adán y a Eva. Y a nosotros tenemos que asumir esas consecuencias. Nacemos fuera de la gloria y de la gracia y de la presencia de Dios y morimos y nos corrompemos. Lo más triste es que el ser humano quiere ser como Dios. Ya no importa para el ser humano lo que Dios diga, incluso para muchos cristianos. Importa más lo que sienten, sus emociones, los rayitos de electricidad que sienten y si se emocionan o no se emocionan. Pero muy poco para muchos cristianos les importa a veces la palabra de Dios. No hay diferencia con lo que cometió Adán y Eva. Y tenemos que tener cuidado. Las decisiones que se tomaron en el Edén nos afectan ahora. El hombre quiso ser como Dios, sí. Y a partir de ahí el hombre tiene esa tendencia desesperada de querer ser Dios en su vida. Ya no importa lo que Dios dice. Y el hombre, hasta ahora, por más que Dios le dé la salida, va a culpar siempre a Dios por no querer asumir su responsabilidad de reconocer su error, de pedir perdón y regresar nuevamente a Dios. Esa es la marca de condenación de todo ser humano. El ser humano está destinado y ya determinado que su destino es el infierno y luego el lago de fuego por la eternidad. Es decir, el ser humano no acaba su historia cuando cierra los ojos y parte de este mundo, sino que es ahí cuando inicia su eternidad. O será por el sufrimiento eterno, o será nuevamente restaurado en la presencia de su Dios. Son temas que vamos a ver luego más adelante. Ahora, entendiendo esto, ¿qué es la salvación? Pues la salvación es la provisión de Dios para rescatar al hombre de esa verdad, de esa realidad, nuevamente a la vida, nuevamente a restaurar su persona, ¿no? Porque el hombre no solo muere espiritualmente, no solo muere en cuanto a su propósito, muere físicamente. Y Dios, cuando salva, restaura nuevamente al ser humano íntegramente. Desde su vida eterna hasta su vida presente temporal en la tierra, sus propósitos, su estado emocional, psicológico, etc. La sanidad que Dios hace cuando salva es íntegra. Algunas veces puede ser física, otras veces no. Es Dios soberano y determina lo que está bien para cada uno. Y eso es lo que el mundo a veces no entiende y cuestiona la sabiduría de un Dios que sobrepasa eternamente la de un ser humano. Y sus propósitos tampoco los podremos entender, porque hay gente que cuestiona y argumenta, parece sabiamente, pero lo que trata es de justificar que no quiere aceptar la voluntad de Dios. Hablemos de esa salvación. La salvación en las Escrituras es Cristo. Cristo es la salvación. Cristo es la provisión de Dios. El ser humano está perdido, tiene que pagar con su vida, sí o sí, no hay alternativa, tiene que morir, porque ese es el juicio que determinó Dios, un Dios santo, un Dios justo, un Dios que no miente, un Dios que no se arrepiente, un Dios que es justo. Y eso es lo que a veces no entra en nuestra cabeza. Queremos un Dios así como somos nosotros, que cierre los ojos y que no vea el mal y que lo deje pasar, porque, no sé, ¿qué es lo que pensamos? Que somos muy buenos. No, Dios es justo y el ser humano tiene que pagar. Ahora, la provisión de Dios es Jesucristo. Jesucristo, siendo Dios, dice la Escritura, aún siendo Dios, se despoja a sí mismo y entra en un proceso de humillación. Se encarna, se despoja, se humilla y muere.
y muere en una cruz. Y en ese tiempo era ser maldito morir en una cruz. Era una muerte humillante, una muerte dolorosa. Era el peor castigo que en ese tiempo había en ese contexto. Y Jesús muere. Y con su sangre, con su sacrificio, paga por nosotros, nos rescata. Con su sangre paga. Y si analizamos la cruz de Cristo, podremos ver que el Señor es destrozado, primeramente despreciado. ¿Sí? La gente prefirió liberar a un ladrón, un asesino, y clamaba porque Cristo sea crucificado. Cristo, que era el santo, justo y bondadoso y misericordioso, que sanó y dio de comer, que habló sobre el mensaje de Dios, restauró, rescató a muchos, hoy, en ese momento, la gente gritaba, crucifícale, crucifícale, ¿no? Entonces empieza un proceso en el que Él es despreciado por nosotros. Fue azotado, tremendamente molido por los azotes. Sus huesos eran visibles en aquel momento. El dolor, el castigo que nosotros merecíamos, Él lo asumió. No solo eso, trataron de destrozar su mente como el pecado ha destrozado nuestra mente, para que Él tire para atrás y desista de su propósito. Y le pusieron unas coronas que destruyeron su cráneo, pero eso lo hizo también por amor por nosotros. En la cruz Cristo restaura también nuestros pensamientos. Y conocemos la historia. Él fue crucificado, clavado. Es más, se hizo a sí mismo pecado. Mientras la gente se burlaba, movían las cabezas y le criticaban y se burlaban, lo desnudaron y se rifaron, sortearon sus ropas. No solo fue destrozado, no solo fue abofeteado, escupido, azotado, su cráneo fue traspasado. No solamente eso, sino que al hacerse pecado, y entendamos la gravedad del pecado, ofende a Dios. Dios volteó su rostro de él y él experimentó estar sin el Dios al que él amaba, a su Padre. El mismo infierno que nos espera. Y clamó a gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El sufrimiento en la cruz es terrible, pero el estar lejos de la presencia de Dios, lo que le espera en el final de los tiempos a todo ser humano que despreció la provisión de Dios, es tan terrible que hasta el propio Jesús no lo soportó. Pero todo eso lo hizo para pagar por nuestro rescate. ¿Qué es ahora esa salvación? La gran noticia, la maravillosa noticia, el Evangelio de Jesucristo, la buena noticia de que Jesús venció. Ahí en la cruz, nuestro Señor venció a la muerte. La muerte fue vencida. Él al tercer día resucitó, ¿no? Y es ahí donde nace la iglesia. En verdad lo que el Señor decía era cierto. Él venció a la muerte, al tercer día resucitó. Y los testigos, primero las mujeres, después los discípulos, y después se presentó a más de 500 personas y estuvo con ellos 40 días. Y la iglesia explotó. El Señor ha resucitado. La muerte ha sido vencida. Y hasta hoy las vidas son transformadas por poner su confianza en las Escrituras. ¿Qué dicen las Escrituras? Las Escrituras nos dicen que Jesucristo es el único y suficiente Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Él es la única esperanza. Y también nos dice que el juicio para todo ser humano será porque la luz vino a este mundo. Y los que quieran corroborar, entren al Evangelio de Juan, vean todo el capítulo 1 y váyanse hasta el 3. El 16 nos encanta, pero lean el 17, 18 y 19. El juicio de todo ser humano será porque despreciaron a aquel que vino. Era la luz y es la luz de todo el mundo y prefirieron las tinieblas. Por eso es la condenación, por despreciar a Jesús y rechazar la obra que el Espíritu Santo está haciendo. Y tenemos que entender esto bien, ¿no? La fe
no se basa en palabritas de cristianitos, ni de loquitos que están por ahí hablando de una salvación. La fe se basa en las Escrituras. Les quiero leer algunos pasajes bíblicos, ¿sí? La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Romanos 10:17, ¿sí? Esto ha sido escrito, profetizado, anunciado miles de años atrás, antes de su cumplimiento. El cumplimiento fue matemático. Jesucristo es un personaje histórico, no porque lo diga la Biblia solamente, sino porque los historiadores que quisieron oponerse a esa realidad también lo confirman. Es algo anunciado por las Escrituras, es palabra de Dios, que va a ser uno de nuestros temas también, ¿sí? Y necesita que las personas lo crean y se convenzan de ello. Porque dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Cristo y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Señores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti, para salvarte. Hoy sientes un vacío que nunca lo vas a poder llenar. Podrás tener dinero, podrás tener propiedades, podrás tener logros, podrás tener todo lo que tú quieras, pero siempre sabrás que algo falta en ti. Y dirás que Dios no existe y negarás la posibilidad, pero cuando estés por partir lo sabrás. Y en ese momento, desesperadamente, tratarás de hacer algo, pero ya, tal vez sea tarde. ¿Qué más? Es una convicción, la fe en Cristo es una convicción que debe traernos confianza. Mire, Romanos 10:11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Dios no miente. Dios prometió que todo aquel que creyera en Jesucristo, y esta palabra lo tenemos que ver ahora claramente, porque creer no es como hoy en día se dice, las palabras han sido tan destruidas en su profundidad. Creer implica entregar la vida, dejar las creencias anteriores, dejar la vida anterior y girar nuevamente en torno a Jesucristo, creer en Él. Es más allá que un acto de que, bueno, sí, me parece que Él es. Hasta Satanás piensa así y cree mejor que los que no creen, porque tiene miedo, tiembla. El llamado que Dios hace es que mires a la cruz de Cristo. Veas a ese Jesús que murió por ti. Lo destrozaron, lo partieron, lo despreciaron, lo humillaron por ti. Lo desnudaron, la vergüenza que tú mereces, el castigo que tú mereces, la muerte que tú mereces, el sufrimiento eterno que tú mereces. Todo cayó sobre Jesucristo. Todo, absolutamente todo. Y que acudas a Él. Creas que Él lo hizo por ti. Y confíes en Él. Porque no murió solamente, sino que al tercer día Él resucitó. Y está ofreciéndote la oportunidad de que creas en Él y le sigas. El segundo paso, si se puede decir de esa manera, es que al creer cambies tus convicciones nuevamente y vuelvas a Cristo y te arrepientas, es decir, que dejes tu vida pasada y te entregues a ese Jesús que murió por ti porque quiere lo mejor para ti. Es decir, esa fe tiene que llevarnos a un movimiento, a un actuar. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué quiere decir esto? Invocar es clamar, es ver tu opción e invocarlo. Señor, quiero creer en ti, ayúdame, creo en ti, entrego mi vida a ti, Señor. Y te vuelves a Él. Él no te echará cuando de corazón vas a Él. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Señores, tenemos dos opciones, o le creemos a Dios o no le creemos a Dios. No hay un término medio. Decir, voy a pensarlo, no sé, es decir, no.
hemos aprendido a justificar nuestro no. Hemos aprendido a justificar y crear puntos medios que no existen. Y no nos engañemos. O despreciamos a Dios o lo aceptamos. O confiamos en Dios o no confiamos. Y créanme, nadie puede burlarse de Dios. Nadie puede pasar la vida diciendo, total, tal vez si hago alguna cosa buena, Dios piense en mí y tenga misericordia. Porque esa es la mentalidad de la gran mayoría. Una dejadez, un abandono. Miren, Cristo murió, se sacrificó, se humilló, se avergonzó, etc. Y tú sales diciendo, pero tal vez si haga algunas cosas buenas. Eso se llama despreciar, rechazar. Eso se llama pretender que nunca Jesús hizo nada. Y si lo hizo, pues mi ofrenda a Dios es mejor, ¿no? Total, no le hago mal a nadie, dicen algunos. Pero ese no es el problema. El problema nuevamente es que el ser humano ya está condenado, ya está muerto y necesita ser salvo. Y Cristo es tu Salvador. La pregunta es, ¿lo vas a rechazar? ¿Vas a seguir creyendo que las religiones salvan? ¿Vas a seguir creyendo que las obras que tú haces son suficientes? ¿O vas a acudir a Cristo y le vas a pedir perdón y vas a entregar tu vida a Él y dejar que Él transforme tu vida, que Él te guíe y que Él te restaure, que Él te dé una nueva vida? Es tu decisión, pero entendemos que la salvación es Jesucristo, aquel que murió en la cruz, y no dejemos pasar esa oportunidad que Dios te da. La salvación es Cristo. Dios te bendiga. Soy Javier y te invito a ver mis videos.